Bienvenido a las matemáticas. Buen día, en esta oportunidad pues voy a solucionarles uno de dos problemas, que estos problemas pues son de la materia de circuitos eléctricos con corriente alterna. Específicamente pues son los circuitos que tienen que ver con los de primer orden, segundo orden, pues antes de pasar a los temas de fasores. Entonces, estos problemas, pues, están acá en la imagen y yo voy a solucionar el problema 1. El problema 2, pues, ya hay varios videos de ellos que andan en internet, pues, solo que con otros datos, pero el problema 1 es el que no está, es el problema, por decirlo así, el original. Entonces, de acá, pues, voy a solucionar el problema número 1. Y pues acá pues dice que el interruptor del circuito de las figuras ha estado abierto durante varias horas antes de cerrarse en T igual a 0. Encuentra el voltaje del capacitor para T mayor que 0 y la corriente ISWT. Es decir, esta que tenemos acá, aquí podemos ver algunas cosas que pues da el diagrama. Y pues ahora vamos a la solución. Yo pues por acá me he tomado la libertad pues de adelantar un poco los diagramas. Y cuando el circuito ha estado bastante tiempo cerrado, es decir, para T menor que 0, la bobina del inductor trabaja como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. Entonces nos quedaría todo lo que teníamos anteriormente, pero con esos dos detalles. Y pues de acá pues necesitamos saber las condiciones iniciales, es decir, para T menor que 0. Yo sé que pues que la corriente de 20 amperios se va a venir por un único camino que va a pasar por el cortocircuito del inductor y va a bajar por la resistencia de 10 y va a volver nuevamente. Entonces quiere decir que la corriente del inductor inicial para 0 o menos va a ser 20 amperios. Luego pues por medio del lazo cerrado que se me ha establecido y la ley de Ohm, yo puedo encontrar el voltaje del capacitor, que pues como está en paralelo con la resistencia de 10 ohms, deberían de ser iguales. Entonces el voltaje para el capacitor en 0 menos va a ser 10 ohmios por la corriente que circula, que son 20 amperios. Y eso me da 200 voltios. De acá, pues, aquí abajo, pues yo he hecho nuevamente el circuito, pero para cuando el tiempo es mayor que 0. Este es el mayor que 0. Ya se cerró por aquí el, el contacto que había abierto. Y pues de acá, ahora circula una corriente que le han llamado IWS. Y pues ahora la corriente del inductor va a estar en términos del tiempo, el capacitor va a estar en términos del tiempo. Y pues podemos redibujar este circuito porque así como está, es un poco difícil de visualizar. Pero una vez nosotros redibujamos ese circuito que quedaría más o menos de esta manera, entonces pues, ¿cómo es que yo llegué a la conclusión de que se puede dibujar esto así? Pues porque el nodo A y el nodo A' son prácticamente el mismo, ¿verdad? Porque aquí es un cable nada más, sin ningún elemento que esté entre esos dos nodos. Entonces, obviamente yo puedo unir esos dos nodos y unirlos en uno solo. Entonces me quedaría esta figura de acá. Como los nodos son iguales, yo le he puesto que son igual a A' igual a. Y de ahí, a partir de eso, yo noto que acá estos tres elementos me quedan en paralelo y la fuente de corriente pues me queda fuera del análisis. Entonces quiere decir que yo puedo redibujar ese circuito nuevamente y pues coloco los valores de cada uno y pues lo que me piden. Como estaba en un circuito en serie sin fuente, pues yo puedo encontrar los valores respectivos de alfa, que me quedaría 1 sobre 2 RC para un circuito en serie y sin fuente. Sustituyo dichos valores y tengo que de 5. El W sub 0, que pues también ya sabemos de dónde proviene esto. Lo calculo sustituyendo los valores y me da 11.18. Ahora bien, pues como
digamos, el W sub 0 es mayor que el alfa, es un circuito subamortiguado. Entonces quiere decir que el S1 y el S2 es menos alfa más o menos JWD. De donde pues yo pues sustituyo los valores que ya calculé y pues eso me da menos 5 más J10, más o menos J10. Para el capacitor se sabe que el voltaje, porque hay una expresión para voltaje de un capacitor que esté en serie con otros elementos y sin fuente, ese pues tiene esta expresión. Aquí pues me le falta el tiempo, pero ya lo voy a colocar. Ahí se lo estoy colocando. Y pues además sabemos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo para una condición inicial de 0 ya está dado, pues que es el voltaje sub 0 más las resistencias por la corriente sub 0 sobre RC. Entonces, pues de ahí únicamente yo sustituyo los datos porque ya conozco el voltaje inicial, la corriente inicial, la resistencia y la capacitancia. Sustituye y me da que es menos 2000. Este dato y el anterior del voltaje yo los necesito para luego evaluarlos en la fórmula de voltaje y conocer las constantes A1 y A2. De donde pues si yo derivo la ecuación de voltaje, voy a obtener esta formulita de acá, que pues ya le puse el tiempo al alfa porque no la había colocado, y derivo pues me obtendría esa expresión. Luego pues nos quedaría únicamente evaluar las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales es cuando el T vale 0. Yo sé que el voltaje va a ser, bueno, acá serían 200, ese no sería, no tendría que ser 2000. Ya lo voy a corregir, ahí lo corrijo. Este tendría que ser 200 porque el voltaje inicial es de 200 en el capacitor. Y pues yo sustituyo el tiempo igual a 0, acá 0, 0, 0, 1. Y pues eso me da que el A1 es de 200. Luego pues hago lo mismo, pero con respecto a la derivada del voltaje con respecto al tiempo, que se sé que es menos 2000, que ya lo habíamos calculado por acá. Y pues evalúo en tiempo igual a 0. Y de eso pues hay unos términos que pues, ahí les he colocado cuánto da. Y pues eso resulta en esta expresión de acá. De acá, como ya conozco el A1, que son 200, fácilmente puedo despejar el A2, que me da 100. Entonces, a partir de ello, yo puedo pues establecer la función del voltaje en términos de A1, A2, el alfa y el WD. Entonces me quedaría así el voltaje del capacitor, que es una de las preguntas que me hace. Luego me preguntan cuál es el IW. Bueno, me piden el IW, ¿cómo se llama? IW y SW. Entonces, pues yo para ello primero necesito conocer cuál es la corriente que pasa por el inductor. ¿Por qué me interesa la corriente que pasa por el inductor? Pues por acá, recordemos el circuito original que teníamos acá. Al nodo A entra una corriente de 20 amperios y sale una corriente al inductor y una corriente que baja por este cable que no tiene ningún elemento. Entonces, si yo establezco nodo acá y hago sumatoria de corriente igual a 0, voy a tener una entrada y dos de salida. Entonces, esta la necesito para luego encontrar esta de acá, que es la que me están pidiendo. Entonces, por eso estoy encontrando la corriente del inductor. Y yo sé que la corriente del inductor es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Pues ya la habíamos calculado por ahí. La derivada del voltaje con respecto al tiempo, teníamos eso así. Si yo sustituyo los datos que tengo para C y simplifico eso, conociendo los A1 y los A2, puedo llegar a la siguiente expresión. Esta de acá. Y de ahí, pues como les había dicho, hacemos sumatoria de corrientes en el nodo superior. Y pues yo despejo de ahí la corriente IWS, que sería 20, es la que entraba menos la que sale, que es IWT. Y no, es I del inductor. Y pues sustituyo los datos
Y eso pues finalmente operando me da esta expresión de acá. Entonces de esta manera pues es como se soluciona este problema. Y pues acá únicamente yo pues explico cómo es que se encuentra cada una de estas cosas. Tal vez no hago una mención más detallada de los procesos algebraicos, pero son cosas bastante sencillas, únicamente son de sumar, restar y multiplicar. Lo más relevante acá pues sería el análisis y pues que quede justificado cómo es que se encontró cada cosa. Y pues cualquier cosa, pregunta, ahí estoy a la orden.